Tardes. Hace un momento nos acabamos de enterar en el Pleno que Morena presenta una reforma con lo que quiere dejar muy claro que no procede ni en amparo, ni las controversias constitucionales, ni las acciones de inconstitucionalidad respecto de reformas a la Constitución, en contra del criterio que han presentado algunos juristas e incluso jueces de distrito, concediendo numerosas suspensiones. Ningún medio de control de constitucionalidad, nos dicen, es procedente respecto de reformas a la Constitución. Esto de suyo significa, esta reforma que quieren pretender aprobar, significa un reconocimiento, una admisión implícita de que sí procede el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucional. Tan es así que hoy quieren ponerle un dique legal, constitucional, para que esto no sea procedente. Pero jurídicamente y de una primera revisión que como grupo parlamentario hemos estado haciendo de la iniciativa que se presenta y que seguramente pretenderán que sea aprobada por la mayoría oficialista el jueves. De esta primera revisión, primero hay que precisar: lo que se pueda aprobar con la mayoría oficialista el jueves no puede tener carácter retroactivo respecto de la reforma del Poder Judicial que ya fue aprobada por esta misma mayoría y la cual está sujeta a otro régimen legal. Esto implica una modificación al artículo 1 de la Constitución, que habla de los derechos humanos, que como ustedes saben son pro persona y son progresivos. No podemos pretender, no pueden pretender que una reforma que se apruebe cuando se apruebe el jueves o cualquier otro día tenga efectos regresivos respecto de derechos humanos que están contenidos en la Constitución y que están consagrados en la Constitución. Esto nos lleva a un principio fundamental. No es lo mismo el poder constituyente, como lo fue el constituyente de 1917, que estableció principios fundamentales para la Constitución, que el poder reformador. El poder reformador que modifica algunas disposiciones constitucionales, pero que tiene que respetar los principios fundamentales sobre los que se rige nuestro sistema constitucional. Simplemente la forma de gobierno, los derechos humanos, la división de poderes, el respeto y contrapeso entre los poderes, por mencionar solamente algunos. Por otro lado, establece también la no aplicación de las convenciones internacionales que México ha suscrito y que, de acuerdo a la propia Constitución, son ley suprema, al mismo nivel que las disposiciones constitucionales, lo que pone de manifiesto un rechazo y un desconocer al sistema interamericano de derechos humanos del cual formamos parte. ¿Por qué nos parece tan delicado esto? Porque tal pareciera que cualquier reforma a la Constitución, por el solo hecho de ser aprobado por la mayoría oficialista, ya es inimpugnable. Si hoy deciden que la pena de muerte se va a establecer, ya la pusieron en la Constitución, tuvieron la mayoría
pues hay medios de defensa. Si deciden eliminar la propiedad privada, por ejemplo, pues también es un principio fundamental constituido y que tampoco puede, por medio de una disposición constitucional que a alguien se le ocurra, ser eliminada. Si de alguna manera quieren vulnerar derechos humanos, pues tampoco esto es posible, como hemos estado impugnando la división de poderes, la independencia, la autonomía del Poder Judicial como forma de gobierno, y es lo que hemos estado invocando en la reforma del Poder Judicial. Considero, y es una opinión de los compañeros de Acción Nacional, que con esta medida lo que se busca es establecer un régimen autoritario. Esta no es una reforma constitucional, es una expresión del autoritarismo de Morena. ¿Es cuánto? La primera pregunta es de Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Sí, yo le quisiera preguntar sobre esto que acaba de decir. De hecho, en la Constitución ya hay algunas normas que impiden que las reformas constitucionales sean sujeto de modificaciones o de controversia. La ley de amparo lo establece muy claro. Entonces, me parece creo que con esta iniciativa lo que se busca es precisar lo que ya estaba en leyes secundarias y en la propia Constitución de una manera muy clara para evitar lo que está pasando, ¿no? Que con infinidad de amparos los jueces pretenden frenar una reforma que les perjudica y que además son juez y parte, que están actuando prácticamente con poca moral al actuar de esa manera. Y bueno, quisiera hacer otra pregunta después, en relación quisiera preguntarles qué opinan de esta juez que le insiste a la Presidenta de la República en que baje en el Diario Oficial una norma que ya ha sido publicada, sobre todo tomando en cuenta la calidad moral de esta jueza, que tiene infinidad ya de reportes y que hay muestra de una actitud poco seria y poco ética. Bueno, quisiera yo comentar, efectivamente, el artículo 61 establece un principio de que el amparo no procede respecto de reformas constitucionales, pero hay excepciones que se han venido haciendo valer en reiterados procesos y que han significado criterios en la misma Corte, como es el caso de violaciones dentro del procedimiento legislativo. Si hay violaciones dentro del procedimiento, en principio no es respecto de la reforma como tal, fue durante el proceso de análisis, discusión de la misma reforma, y también cuando vulneran compromisos que México haya adquirido en tratados o convenciones internacionales, porque como comento, de acuerdo con nuestra propia Constitución, tiene la misma jerarquía la Constitución que los tratados internacionales y los compromisos que México ha suscrito en tratados, en convenciones internacionales que hayan sido ratificadas por el Senado. Entonces, este es un criterio válido que es el que ha sido el fundamento legal para el otorgamiento de las suspensiones que se han venido dando y que el gobierno de Morena, desde la titular del Ejecutivo a la Presidenta de la República, ha venido desacatando así, formalmente y ampliamente. Sobre la jueza. El caso de la juez, ¿a cuál se refiere? ¿La que ordenó? La que le ordenó que baje del Diario Oficial la publicación de la reforma y la amenaza con una pena de prisión. Mire, le quiero decir, no es la primera suspensión que se otorga. Ha habido infinidad de suspensiones desde que inició el procedimiento, desde que estaba en Cámara de Diputados, en discusión, en análisis, en contra del cambio de la sede, donde no se pudo ni verificar ni quórum ni identidad. Existen ya después
con la publicación o la aprobación que hicieron las legislaturas de los estados. Es decir, durante el procedimiento legislativo hubo suspensiones que indicaban suspender el procedimiento, que no fuera publicado, que no se enviara a las legislaturas de los estados, bueno, que no se enviara ni a la Cámara de Senadores. Y es con base en esas suspensiones reiteradas que se han venido dando que hoy una jueza establece esta suspensión, que no es más que continuidad de las suspensiones otorgadas durante el proceso, antes de que fuera reforma constitucional, y donde le indica a la presidenta, quiero decirle que la presidenta de la República y todas las autoridades que hay en este país tenemos obligación de respetar las decisiones que emiten las autoridades judiciales, y cuando no se acatan, se comete desacato, y fue lo que le informó y fue lo que contundentemente se rechazó. Pero ha habido una cadena de suspensiones desde que era procedimiento, y esa es la argumentación, hasta hoy, que ya está publicado en el Diario Oficial, y desacatos reiterados. Sí, perdón, yo me refería a la calidad moral de una juez que tiene antecedentes de corrupción, de nepotismo, que ha sido requerida por el Consejo de la Judicatura. Entonces, eso es lo que le preguntaba. ¿Ella tiene autoridad moral para hacer lo que hizo? Mire, no conozco, y no es que simple y sencillamente contradiga su punto de vista. No conozco el que respecto de la juez haya habido cuestionamientos o sanciones del Consejo de la Judicatura. Lo que sí le quiero decir es que es una juez de distrito en funciones, que al emitir la suspensión lo hace con base en las reiteradas suspensiones que dentro del procedimiento se instruyeron y que fueron desacatadas, y que hoy, una vez publicada la reforma constitucional, lo que pide es que se baje, porque no se atendió las diversas instrucciones de jueces en donde les pedían suspender el procedimiento. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, muchas gracias. Quisiera preguntarles qué opinan sobre esta insistencia de Morena y sus legisladores en relación a que 30 millones de personas les dieron el derecho de impulsar esta reforma al Poder Judicial. Quisiera preguntarles si 30 millones de personas también les dieron el derecho de que un poder esté por encima de los demás, si 30 millones de personas les dieron el derecho de llegar o llevar al país a una dictadura y finalmente pues de desacatar la Constitución y la ley, si 30 millones de personas les dan el derecho de hacer esto que están haciendo. Mire, primero, reconocemos que una vez más, es verdad, que Morena obtuvo la mayoría de los votos. Obtuvo el 54%, no el 75% con lo que opera en Cámara de Diputados y de Senadores. Esa se la regalaron las autoridades electorales. Segundo, cuando una autoridad de la más alta jerarquía en nuestro país asume el cargo, toma protesta y promete cumplir y hacer cumplir a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. Esto implica reconocer la autoridad que tiene el Poder Judicial como órgano revisor de los actos del Ejecutivo y de los actos del Poder Legislativo. Todos estamos sujetos a la ley. Esto es fundamental. Y bueno, lo han dicho reiteradamente en Morena, por encima de la ley nadie. Eso es lo que les estamos pidiendo, que respeten las reglas y a las autoridades constituidas de acuerdo con nuestra Constitución. Brevemente, la presidenta pues está desacatando la ley, está desacatando la Constitución. ¿Ustedes implementarán o impulsarán alguna denuncia penal en su contra? Porque parece que no hay quien le aclare que está desacatando la ley.
y quiere seguir por ese camino, está cometiendo un delito, y quien comete un delito, pues creo que es un delincuente. Entonces, ¿implementarán o impulsarán alguna acción penal en su contra? Mire, esta responsabilidad corresponde a la Fiscalía General de la República. Ya la solicitó la juez de distrito, incluso dando parte a la Fiscalía. Corresponderá a la Fiscalía actuar de acuerdo a lo que son sus atribuciones, que son derechos, pero que también son obligaciones. Nosotros lo que sí haremos es que en caso de que esto pase al Pleno y que sea aprobado por la mayoría oficialista, pues invocaremos los medios de defensa constitucionales y legales que consideremos procedentes. Algunos de los que hemos venido comentando ahorita y otros más que de una revisión profunda puedan ser materia de impugnación. Cerraríamos esta ronda de preguntas con el columnista Francisco Garfias. Usted acaba de decir lo que yo quería preguntar, es decir, ellos tienen una mayoría calificada, mala vida, pero la tienen. ¿Qué se puede hacer para evitar este golpe de autoritarismo? Yo coincido con usted en que lo que les estorba lo quitan, y eso ya va más allá de los límites, pues, y están en riesgo ya las instituciones. La demolición del Poder Judicial pues está a la vista. ¿Qué se puede hacer si ellos tienen esa mayoría calificada en ambas cámaras? ¿Cómo poder detenerlos? Mire, desafortunadamente, contra la resolución que en su momento emitieron las autoridades electorales, lo que tenemos es esta realidad que estamos viviendo. Nuestra parte como oposición es alzar la voz, dar nuestro punto de vista y generar conciencia en los ciudadanos que el voto que dieron por Morena no significó un voto por la gobernabilidad, por el orden, por la aplicación de la ley, por el respeto de sus derechos. Estas reformas que están proponiendo no son reformas constitucionales, es expresiones claras de un autoritarismo en el gobierno. Muchas gracias a los medios de comunicación.